Ahí está grabando. Perfecto. Hola a todos, bienvenidos. Este es el reforzamiento de MATLAB 610 para la I3, de lo damos vuelta. Preparé una guía basada en las interrogaciones anteriores para ojalá que les sirva harto. Y soy Carlos Paredes, mi correo es cparedes@robuse.cl. Si tienen cualquier duda respecto a la guía, también está dentro del mismo PDF, por si quieren mandar algún correo preguntando sobre la materia o sobre cálculo en general. Ya íbamos a comenzar, entonces voy a compartirla. No, primero quiero mostrarle algo, que es un consejo básicamente para cálculo. No creo que no es. No, sí, acá. Ya, hay un libro que se llama 801 integrales resueltas. Este libro tiene la gracia de que tiene muchas integrales, como dice 801. Están todas resueltas también para verificar su procedimiento. La gracia es que ahora tanto en la I3 como después en el examen, lo más seguro es que le van a entrar solamente integrales. Y próximamente en cálculo 2, cálculo 3, EDO, también los físicos como termo y estática, o dinámica, mejor dicho, como se llama ahora, les entra mucho todo esto que es integral, diversas cosas. Con este libro más o menos pueden ir soltando la mano en lo que es ir haciendo el cambio de variable, lo que ir resolviendo ciertas integrales más complejas, por ejemplo, que tienen que ya más memorizarse. Con esto ya se puede mecanizar y aprenderse muy bien todo lo que tienen que hacer. Así que muy recomendado. Voy a pedir que lo dejen en la descripción del video también, para que lo descarguen y puedan utilizarlo desde ahora. Sin nada más que agregar sobre esto, voy a empezar a compartir la guía para mostrar qué es lo que vamos a hacer. Ya, la guía se encuentra también en la descripción del video. Como ven, acá está mi mail por si tienen cualquier duda respecto a esta misma guía, o en cálculo en general, si tienen alguna duda con algún problema, etc. Ya. Esta guía es un compilado de varias interrogaciones anteriores, en particular los ejercicios más difíciles de interrogaciones anteriores. Acá tenemos un ejercicio de lo que es de antiderivadas, otro ejercicio de optimización, ejercicios de diversos ejercicios integrales y de Riemann. Tenemos un ejercicio de calcular áreas y distancia, tenemos cálculo y finalmente otro más difícil sobre anterioridad, que va a ser como donde más fuerte van a tener en esta interrogación. Así que sin nada más que agregar, para hacerlo también más rápido, voy a empezar a compartir pantalla para empezar a esto. No sé. Ahí está. Ahí estoy compartiendo pantalla. Ahí está resolviendo un par de ejercicios de los mismos para recordar un poco. Ya, empecemos. Nuestro primer ejercicio dice: suponga que f es una función continua. Exactamente, creo que está desde muy lejos. Más continua. Es muy importante hablar eso en nuestro intervalo 0,3. Después lo voy a explicar más a fondo cuando termine el ejercicio, el cual satisface las siguientes condiciones. F de 0 es igual a menos 1. F' de x es igual a 2. Después f' de x es igual a 1. Y f' de x, estoy un poco chueco, dejarlo así, es igual a menos 1. La primera en el intervalo 0,1. La segunda en el intervalo 1,2. Y la tercera en el intervalo 2,3. Ya, y nos preguntan, encuentren f. ¿Cómo sería f en función de estas derivadas que nos están dando? Lo primero que tenemos que notar es que es una función continua y que está dada por intervalos, o sea, una función por piezas, como se dice. En matemáticas en matemática el programa lo conocen como piecewise o función por parte, también se le conoce. Que nos digan que es continua, la gracia que tiene es que, por ejemplo, f', de esto le vamos a llamar f1, le vamos a llamar f2, f3. f1' evaluada en 1 tiene que ser igual a f2' evaluada en 1. ¿Esto por qué? Porque voy a hacer un monito rápido, un gráfico. Si tenemos una función, por ejemplo, que acá tiene la primera función, después tiene esta, después esta, y después otra más. En todos estos puntos donde comparten,
para ser continuas tienen que ser iguales por la izquierda y por la derecha, por lo tanto, como ven, esta igualdad se tiene que cumplir. Y en particular para esto nos va a servir mucho para calcular las constantes que vamos a sacar. Ya, comencemos. Tenemos que nuestra f de x tentativa sería primero la integral de menos 1, no, integral de 2, bien. Integral de 2 porque estamos con el f', con f'1, con f1', digo. Y esto sería simplemente 2x más c1. Voy a marcar que tiene que ser c1. O sea, teníamos que era 2x más c1. Ahí está. 2x más c1. En la siguiente tenemos que era solamente 1, así que tenemos que sería x más c2. Y la tercera menos x más c3. Cada uno con sus propias constantes. Esto era en el intervalo 0,1. Esto en el intervalo 1,2. Sí, 0,2, perfecto, ¿sí? Y en este intervalo en 2,3. Para todo en ese intervalo. Ya. Nos dan primero un torpedo de que f de 0 tiene que ser igual a menos 1. Por lo tanto, como f de 0 está acá y la función, como dijimos, era continua, tenemos que 2 por 0 más c1 tiene que ser igual a menos 1. Esto quiere decir entonces que c1 tiene que ser igual a menos 1. Entonces, reemplazamos nuestro c1 por menos 1. Voy a borrarlo bien para que quede bien claro. Nos queda 2x menos 1. Le escribo en rojo para que se note que cambió. Nuestro siguiente C2, como dije, por continuidad tenemos que los valores en esos dos puntos tienen que ser iguales. Voy a borrar esto. Las soluciones, por si acaso, están todas en el PDF, porque no voy a compartir lo que estoy escribiendo ahora. Están todas bien explicadas en el PDF. Tenemos que nuestra segunda, como era x más C2 tiene que ser igual, tiene que ser igual a 2x menos 1, cuando x es igual a 1. Evaluamos en 1 y nos queda 1 más C2 tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, C2 es igual a 0. Entonces acá reemplazamos y se nos va C2. Y ahora realizamos lo mismo en este punto, en el punto 2, entre la función, entre las partes 1, entre las partes 2 y 3, nos queda aquí. X es igual a menos x más C3 cuando x vale 2. Esto quiere decir entonces que 2 es igual a menos 2 más C3, y por lo tanto C3 es igual a 4. Reemplazamos entonces nuestra última variable, nuestra última constante, C4, y por lo tanto tenemos esta pregunta que es cómo se define F. Y este sería entonces el resultado. Cualquier duda en particular de este ejercicio, cualquier otro ejercicio similar de antiderivadas de este tipo, siéntese libre de mandarme un mail al mail que está en el PDF. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya. Unos puntos sobre este ejercicio que sirve mucho. En particular, este ejercicio tiene lo bueno de que nos dicen desde un comienzo que está definido por intervalos y es continuo. Cuando es por intervalos, porque acá nos están diciendo que la derivada vale tanto en tal intervalo, la segunda derivada tanto, nos están diciendo que la función se puede escribir de forma con intervalos también. Por lo tanto, o sea, una función por parte. Por lo tanto, como también nos dicen por continuo, ahí pueden tener una intuición más o menos de que tienen que realizar esto y tienen que fijarse muy bien en cómo calcularlo. La parte más importante acá, como ven, es que teníamos una derivada y por lo tanto había que integrarla para calcular la f mayor, porque teníamos f', y para calcular de f' para pasar de f' a f, tenemos que integrar. Y sin olvidar nunca, sin olvidar C. Es muy importante que no olviden C, porque hay muchos ejercicios que hagan un ejercicio a la perfección y se equivoquen simplemente en escribir la constante. Pasa bastante, así que es algo que hay que tener en consideración siempre.
Ahí sí, está escribiendo muy chico, no sabía por qué. El segundo ejercicio es de optimización. El segundo ejercicio dice, se necesita cortar, se necesita cortar un hilo de longitud L en dos partes, en dos trozos. Le vamos a llamar los trozos, la vamos a llamar X1 y X2. O sea, tenemos que entonces X1 más X2 es igual a L. Esto todo hasta donde hemos leído. Hasta donde hemos leído. Con el primer trozo, le llamamos X1, se construye un círculo y con el segundo trozo se construye un cuadrado. ¿Qué parte del hilo original dice? Debe ser destinada a la construcción de la circunferencia si se desea que la suma de sus áreas sea mínima. ¿Qué parte del hilo original debe ser destinada a la construcción? Ya. Esto entonces nos piden que la suma, o sea, mejor dicho, que el área del círculo más la área del cuadrado sea mínima. Esto es un problema claro de optimización porque nos piden un mínimo, nos dan un valor que tenemos que ir probando para ver cuándo se hace mínimo. Entonces, continuamos. Tenemos esta ecuación, voy a tratar de no dejarme tanto. Tenemos esta ecuación de acá, que nos dice a la vez que x1, mejor dicho, x2 tiene que ser igual a L menos x1. ¿Por qué se tiene que hacer ¿por qué en función de ese x1? Porque nos dicen en la pregunta que parte del hilo original debe ser destinada a la construcción de la circunferencia, y nuestra construcción de la circunferencia es x1. O sea que siempre nosotros vamos a querer que nuestra expresión final quede en función de x1 porque es lo que queremos minimizar. Entonces tenemos esto y simplemente lo vamos a escribir como x. Tendríamos entonces dos ecuaciones. Otra. Ya. Perfecto. Entonces, fíjense que acá hay un punto importante de que acá, por ejemplo, X1 y X2 X1 y X2 no son nuestros radios. X1 y X2 tienen que ser el tamaño del perímetro. Por lo tanto, si tenemos que X, para el círculo, primero para el círculo, voy a poner bastante feo el círculo, X, por el círculo X tiene que ser igual a 2πr, que sería el perímetro de un y por lo tanto acá despejamos el R para poder calcular después el área, y R entonces nos da que es X partido en 2π. Entonces tenemos luego nuestra área del círculo, sería igual a sería entonces la ecuación pi r cuadrado, por lo tanto pi por entonces x cuadrado partido en 2π, acá puse un cuadrado más, al cuadrado. Entonces esto nos queda igual a x al cuadrado partido en 4π, nuestra área para nuestro círculo. Hacemos lo mismo para el cuadrado, tenemos que entonces que nuestro L menos X, vamos a escribir ahora siempre eso como L menos X, tiene que ser igual a 4A, que sería nuestra arista, y por lo tanto A es igual a L menos X partido en 4. Y por lo tanto el área para el cuadrado sería A al cuadrado, lo que es L menos X al cuadrado, partido en 16. Entonces, entonces nuestra suma de las áreas, área T, por total, sería entonces igual a la suma de de estas dos ecuaciones, que sería la... Disculpa, ahí está. Voy a escribirlo desde acá que tengo los apuntes, para no tener que volver tanto atrás. Tenemos que nuestra área en función de x, que esta sería nuestra función a minimizar, sería x cuadrado partido en 4π, más L menos X partido en 2 partido en 16. Acá hay algo que notar por si no están atentos en esa parte, de que por qué son esas fórmulas, porque X y X1 y X2 eran nuestros perímetros, y no nuestro radio, por lo tanto, o nuestra dimensión de arista.
Por lo tanto, primero tenemos que despejar el radio y despejar la lista para poder seguir calculando todo. Y de ahí nos dan nuestra área del círculo y nuestra área del cuadrado. Si no, está el área del círculo y esta es el área del cuadrado. Eso no lo expliqué mucho en la solución. Y esto es lo que nosotros buscamos minimizar. Entonces, para minimizar, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos. Entonces, nuestra derivada de a t de x es igual, en función de x, siempre estamos derivando respecto a x, sería 2x partido en 4pi, más, esto nos quedaría originalmente l cuadrado menos lx, 2lx más x cuadrado, partido en 16, y entonces eso nos queda l cuadrado menos 2l más 2x partido en 16. Entonces, ahora bajamos este con esto para que nos queden 2. Nos queda solamente 2 acá. Y seguimos. Seguimos. Ah, no, voy a hacer esto. Para que nos queden, porque después se nos simplifica más fácil. Sumamos y nos queda, que nuestra expresión sería, no 32, sería 4 no más. Serían 4, 4x, porque están 4 por 2, 8x, estamos multiplicando por el 4 para terminar el 16pi, más, y acá estamos multiplicando todo el lado por pi, l cuadrado pi, menos 2l pi, más 2x pi. Todo eso partido por 16 pi. Entonces tenemos que esta es nuestra fórmula para nuestra área derivada. Y entonces, 8 más 2 pi, ¿sí? Y ahora factorizamos nuestro x, porque pucha, es lo que buscamos el mínimo. Entonces nos queda 8 más 2pi por x, si es que factorizamos así rápido, más, menos, mejor dicho, menos 2, 2pi l. No sé dónde se me fue el otro l cuadrado. Mm. Mm. Ah, ya. Esto al derivarse, no borré el L, disculpe. Este L al derivarse no iba, porque era derivada. Por lo tanto, esto no debería estar acá, y acá solamente tenemos 2 pi. Se me olvidó borrar ese L cuadrado al momento de derivar. Así que ahí muy mal. Ojalá que en el eso no les puede pasar en una prueba, lamentablemente. Ya. Ya, entonces nos da 8 más 2pi por x menos 2pi L partido todo esto en 16pi. Entonces, ahora continuamos y tenemos que buscar algo, se supone que tenemos que buscar cuando a de t de x se nos hace 0, porque estamos buscando nuestro mínimo o máximo. Estamos viendo si es que es mínimo local, más mínimo global, etc. Entonces, tenemos que 8 más 2pi por x tiene que ser igual a 2pi l. Entonces, eso es cuando se nos hace 0. Entonces, x cuando es 2pi l partido en 8 más 2pi es cuando nuestra función esté su mínimo u máximo. Todavía no podemos, ¿cómo se llama esto? Definirlo. Acá voy a simplificar el 2, el tema de más bonito. Pi L partido en 4 más pi. Será nuestro X tentativo, nuestro X estrella. Ahora, para saber si es mínimo o máximo, si la función es convexa o cóncava, calculamos la segunda derivada. La segunda derivada, entonces, sería nuestra derivada de la función f' que tenemos ahí. Ahora, mejor dicho, sería de x, y este era t. Esto nos da, entonces, como era la función de x, nos da 8 más 2pi partido en 16pi. Constante, ¿por qué? Porque este valor se nos va a 0 y solamente, y como tenemos un puro que nos queda así. Tenemos que esta función es siempre positiva.
Por lo tanto, podemos concluir que como es siempre positivo y vieron en la I2, esto es mínimo. En 4 más pi. Es mínimo. ¿Por qué es mínimo? Bien. Ya está explicando por qué era mínimo. Ya, es mínimo local porque como es convexa, al ser positivo, entonces tenemos que para todo este dominio, esta función va a ser estrictamente también, va a ser así. Por lo tanto, sabemos que va a ser mínimo, porque siempre también esto siempre es positivo. Nunca va a haber un punto donde sea así. Y también, sobre eso, como es solamente positivo, y x está en el intervalo 0,L, ah, eso, 0,L, entonces tenemos que este punto tiene que ser mínimo global, porque como dije, es convexa, dije, o sí, convexa, y siempre es convexa porque siempre esto es positivo, nunca cambia, no depende de x, y por lo tanto siempre va a ser. Entonces tenemos que es mínimo global. Como es mínimo global, podemos concluir que x es igual a pi l, 4 más pi, es cuando la suma de las áreas más AB cuadrado es igual a mínimo. Y ahí resolvimos la segunda función. Igual que la anterior, cualquier duda, consulta respecto a este ejercicio o cualquiera similar, me lo mandan por mail y se lo responderé. Y tercera, estas son una serie de integrales, voy a tratar de hacerlas todas, no son tan largas, así que para explicar lo que cálculo A de anterioridad o integral, como se dice, límite de n cuando es infinito, de n infinito, esto es un cálculo de 1 partido en n, de la suma hasta n, da igual a 1, 1 más k partido en n al cuadrado. No me dije, esto es para suma de Riemann, claramente si es que lo ven dicen que esto es Riemann, sí o sí. Muchas veces puede que se lo pidan, así como le dan una expresión media feita, y tienen que calcularlo, tienen que tratar de volver a una expresión de Riemann para llegar y calcularlo fácil. Y en este caso podemos hacerlo rápido, podemos hacerlo muy rápido. Tenemos que este límite, por Riemann, es equivalente a 1 partido en 1 más x cuadrado. ¿Por qué? Porque esto está dado esto es idéntico a la fórmula que tenemos como para llegar y calcular ¿cómo se llama esto? Un límite, de pasar de límite a Riemann. Disculpen, tengo problemas de internet, así que a rato se cae. Espero que estado de nuevo compartiendo. Sí. Ya, lo que está explicando es que esto se calcula directamente con Riemann. Debería ser claro si es que no estudiado, si es que no lo voy a explicar al tiro. Tenemos que la integral entre Riemann entre A y B de f de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la suma de 1 hasta n de toda la suma de nuestro f de x y prima adentro por nuestro y. Perfecto. ¿Qué nos dice esto entonces del anterior? De nuestra fórmula que tenemos acá más arriba. Si es que nosotros seguimos desarrollando esto y lo podemos seguir transformando, acá nuestro delta i, creo que se ve nuestro delta x, así más claro, lo más bonito. Ya. Tenemos que nuestro delta x en este caso es igual a n, y nuestro f de x tiene que ser igual a, ahora lo explico. Nuestro delta de x es igual a n, y nuestra suma es entre 1 y n, esperen un segundito. Acá está. Ya.
Esto lo escribí mal, disculpa. Lo escribí con la definición más fundamental, ahora lo voy a escribir ahora como sería para este caso este ejercicio. Sería nuestro límite de n tiende al infinito, volviendo al gigante, eso de antes, de menos a partido n, partido en n, porque estoy haciendo la definido, no me he dado cuenta de eso, hasta n, entre 1 y n, de nuestro f de a más k por menos a partido en n. ¿Esto qué nos dice? En particular nos dice cómo que tenemos que pasar de una función de este tipo, de la forma a más k por b menos a partido en n, tenemos esa f, y después esto pues lo vamos a pasar como una integral definida entre un intervalo. Ya. Desde particular acá tenemos que es 1 partido en n acá afuera, voy a escribirlo con otro color para que se note más. 1 partido en n, por lo tanto, esto nos quiere decir que b menos a es igual a 1. Acá tenemos nuestro k partido en n, y si tenemos nuestro k partido en n ahí, se supone entonces que como nuestro b menos a es igual a 1, y sabemos que entonces que este a también este a es igual a 0, porque no vemos ninguna cosa sumando, acá arriba no vemos nada sumando, anteponiendo a donde está el k con n, el k y el k partido en n. Entonces, necesariamente a tiene que ser 0. Esto implica entonces que b es igual a 1, y luego esto quiere decir que tenemos que buscar una función tal que esto, a ver, b menos es la b igual a 1, entonces partido en n sea igual a lo que tenemos acá arriba, que es 1 más 1 más k partido en n al cuadrado. Como tenemos que este k n está acá y está acá, entonces decimos que f de x es igual a 1 más x cuadrado. Esa es básicamente la explicación de cómo llegar a ese. Ahora simplemente tenemos que el intervalo de integración son 0,1, 0 y 1, 1 más x cuadrado. Esto por fórmula debería ser que esto es arco tangente, y por lo tanto esto nos da arco tangente de 1 menos arco tangente de 0. Si no se lo saben, así como el valor, por ejemplo, no lo sé, según el solucionario que está esto da pi cuartos, o si no lo pueden dejar expresado si es que fue una prueba, si es desarrollo, si es que en este caso pueden lo calcular. No creo que sea tanto problema en ese sentido. Como algo que uno dice siempre. O también, de hecho, sí, pues, si dicen que arco tangente igual, no, la verdad es que memorizárselo igual no es tan productivo. Ya. Entonces, da pi cuartos o arco tangente 1 menos arco tangente de 0. Dudas respecto a Riemann, también en mi mail, si es que tienen cualquier otro ejercicio, para poder explicárselos cómo llegar a cierto punto. Los pasos siguen en cualquier ejercicio de donde ven que se trata de pasar una suma de Riemann. Comparen la fórmula original, o sea, esta del límite de b menos a partido en n, traten de calcular el b menos a, y el a y el b, por supuesto, para después tener una expresión de la fórmula, de la forma de f de algo, es igual a bla, 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 lo que aparece acá. Lo que aparece acá arriba. Y ahí pueden ya empezar a saber cuál es la función y directamente integrar. Continuamos entonces, ahora ya hacemos con integrales más amigables. La integral que nos piden ahora es la integral entre 4 y 2 de valor absoluto de x cuadrado menos 5 de x más 6 de x. Acá tenemos un caso bastante en particular porque es valor absoluto. Eso significa de que lo vamos a tener que separar en dos partes. Vamos a tener que calcular cuando esta expresión es negativa, todo lo que hay acá adentro es negativo, para poder multiplicarlo por menos 1 y después sumar, simplemente. Ya. Estamos bastante como claros de que, por ejemplo, cuando esto vale 2, es negativo, porque, no, ¿sí? Cuando esto vale 2,
Si esto vale 10, esto vale 4, esto vale... No, pues cuando esto vale 2, esto vale menos 10, 4 y 4 dan 0. No, pues sigue siendo positivo. Ah, ya, el problema es cuando es 3 también. Perfecto. Cuando esto es 4, si vemos 4, 16, 20, 16, positivo. Por lo tanto, tenemos que en 4, esto nos da 16 menos 20, que es 4 más 10, más 6, 10. En 3, esto nos da que es 9 menos 15, más 6, que es 0. A ver si me equivoco, 9 menos 15 son 6, menos 6 más 6, 0. Bueno, esto es 2. Esto es 4 menos 10, que serían menos 6 más 6, y da 0 de nuevo. Entonces, lo separamos nomás, lo separamos entre 2 y 3 y 3 y 4. Porque básicamente cuando nos debería dar como... Lo escribí bien, ¿cierto? Déjenme chequear algo. X cuadrado menos 5, X más 6. Ya, está todo bien. Entonces separamos esta expresión. En este caso no es tan necesario separarla porque vemos que el mismo valor que toma es 0, así que no debería haber atado con eso. Cuando es 2, sí, porque cuando es 2 es 10 menos 10 menos 10, sí, a 4 menos 10, ¿sí? Así que vamos a llegar y calcular. Entre 2 y 4 de nuestra expresión, que sería x cuadrado menos 5x más 6, tiene que ser igual a la integral entre 2 y 3 de menos esto, por ser valor absoluto, más la integral entre 3 y 4 de x cuadrado menos 5x más 6 respecto a x. Calculamos la primera, nos da menos x cubo partido en 3, integrando este x cuadrado por fórmula, menos 5 medios x al cuadrado más 6x entre 2 y 3. Después calculemos cuánto vale eso. Más lo mismo, x cubo partido entre 3 es un menos, ¿cierto? Menos 5 medios x cuadrado más 6x. Todo esto entre 3 y 4. Entonces calculamos todo esto entre 2 y 3. Y esto entre 2 y 3 nos da. En 3 nos da 3, 9, 9 por 3, 27. 27, nos queda 9, menos 9, menos 5 medios por 9, 5 por 9 medios, más 6 por 9. Menos, lo mismo evaluando, que serían 8 tercios. Todo esto sería menos menos, porque tenemos que, al final la integral de f chica, de f de x, es igual a f de b menos f de a. Eso estamos haciendo ahora básicamente, para nuestro primer intervalo que es 2 y 3. Menos 4 por 5, 4 por 5 partido en 2, más 6 por 2. Luego entonces hacemos lo mismo, esto es más, ahora, ahora nos darían 3, que sería lo mismo que tenemos acá, que debería ser 9 menos 5 por 9 partido en 2 más 6 por 9, porque básicamente en ambos lados estamos haciendo el 3, no, esto era menos, y este más porque es al final la cota inferior, y el otro debería ser en 4, 4 al cubo, que no me da en 3, menos 5 medios por 4 al cuadrado, más 6 por 4. Ya. Ahora tenemos este cálculo que al final, estas cuestiones que al final vamos a tener que simplificarlo y calcularlo, al final son solamente números. Y que nos queda entonces, no menos menos. Voy a calcularlo, vuelvo en un segundo.
Ya. Lo calculé un poco acá afuera porque por el tema de que no, el video no gaste tanto tiempo. Pero esto más o menos, esto debería darles 1. Debería dar 1 la suma, esto sí que está bien calculado. Así que eso sería con este ejercicio, básicamente es simple. Si lo hacen simplemente con un puro lado, o sea que sin diferenciar entre la cuota del 2 y 3 y el 3 y 4 no deberían de haber tanto dado porque da 0, no da negativo. Pero mejor asegurarse en esos casos donde de límite, de borde, en particular cuando son valores absolutos. Ahora lo vamos a ver más claro en otro ejemplo de valor absoluto donde ya esto es más visible. ¿Qué sería? La integral entre 0 y 3 de x cuadrado menos 1 de x, y nos piden calcular eso. Tenemos que entre 0 y 1, x cuadrado es menor a 1 y por lo tanto negativo. Tenemos que calcular entre 0 y 1, de menos x cuadrado menos 1, y sumarle lo que después entre 1 y 3. Acá es más fácil ver en qué intervalo se hace positivo y en cuál se hace negativo. Todo esto respecto a x. Entonces calculamos nada más. Sabemos que la integral en ambos casos de x cuadrado menos 1 tiene que ser 1/3 x cubo menos x. Entonces calculamos eso. X cubo partido en 3 menos x entre 0 y 1 más x cubo partido en 3 menos x entre 1 y 3. Acá entre 0 y 1 nos da simple porque en 0 se nos cancela y nos queda x, y nos queda 1/3 menos 1, y nos queda menos 2/3. Más, y ahora sí que acá lo calculamos de nuevo, que sería, acá nos da lo que sea menos 2/3, menos 2/3, que da otro menos, porque al final le estamos haciendo el mismo 1. Y en 3 esto nos da 9/27, menos 3. Y calculamos. Este se nos cancela con este, y todo nos queda entonces igual a 27/3, lo que es igual a 9. 9 menos 3, igual a 6. Y ahí deberíamos tener nuestro resultado entonces, si no estoy mal. A ver. Pues que voy a revisar si que tengo todos los signos bien. Ah, no, disculpen. Me equivoqué en un momento. Ya caché que era. Ya, ahora sí. Teníamos que entonces que este lado izquierdo eran 2/3. 2/3 nos da. Pero esto está por menos 1. Eso no me había fijado. Entonces nos da esto, nos daba menos 2/3 y por lo tanto nos queda 2/3 positivo. Después entonces nos quedaba nuestro 9, más 9, y después por último nos queda de nuevo nuestro 2/3. Ahí estaba el error, no me había fijado en poner este signo. Entonces tenemos esto y nos queda entonces 2/3 más 2/3 más 9, sería 4/3 más 27/3, y eso entonces nos da menos 4/3. Esto no es un 9, es un 6. 9, 27, 27. No sé, no veo el error claramente. Ah, ya, acá cometí otro error. Entonces nos queda 2/3 más lo que se había calculado en 3, que era al final que era 27/3, que era ese 9, menos 3, ahí está, el 6. No había puesto el 6, no sé por qué. Y ahí entonces nos queda en total 4/3 más 6 por 3, que al final serían nuestros 18/3, y entonces 22/3, que ya es nuestro resultado final. Ejercicio muy similar al anterior, más que nada fijarse en calcular todo bien, que eso ya no lo estaba haciendo bien, disculpen. Y más que nada fijarse bien en darse en si es valor absoluto, separar las cotas de integración respectivamente si es que es positivo y negativo, para hacer los cambios ahí mismo. Ya. Ahora vamos a pasar unos par más complicados, que son ya donde hay que hacer cambio de variable, que no estoy seguro si entra esta interrogación, pero igual mostraré este carácter de ejercicios.
Me parece que estoy viendo tiempo. Sí. Ya. Sí, porque este es el penúltimo ejercicio. Nos piden integral entre 1 y 2 de nuestra función e a la 1 partido en x, partido en x cuadrado de x. Como vemos, si tratamos de llegar a integrar esto, no nos va a dar nunca, nos va a quedar una cuestión feísima y claramente tenemos que llegar y hacer el cambio, porque acá 1 partido en x no nos va a dar nunca. Así que tenemos que empezar a modificar esto y hacer un cambio variable. Acá como tenemos este 1 partido en x y sabemos que la integral de a la x, sabemos integrar esto, hacemos ese cambio, hacemos u igual a 1 partido en x. Como les digo, si se hacen el 800 integrales, van a aprender muy rápido a hacer cuáles son los reemplazos correspondientes. Si es que lo hacen ahora así directo, simplemente lo van a hacer como la tentativa más que ver un algoritmo de cómo calcular el reemplazo correspondiente. Hacemos entonces u igual a 1 partido en x, entonces du sería igual a menos 1 partido en x cuadrado, la derivada del anterior, y nuestras cotas de integración, entonces, serían 1 medio y 1. 1 y 1 medio. Porque básicamente tenemos que cambiarlas. ¿Sí? Se me perdió. Ya. Sí, se cambia a 1 y 1 medio. Ya. Entonces tenemos que estas son nuestras cotas de integración nuevas. Y calculamos, y hacemos el cambio entonces. Tenemos que entonces que 1 a 2 de e a la 1 a partir de x partido de x cuadrado tiene que ser igual entonces a la integral entre 1 y 1 medio, mantenemos el orden, de nuestra nueva función que entonces reemplazando sería e a la u por menos du. Porque nuestro du al final se nos va con nuestro du se nos va con ese x cuadrado, lo podemos usar así directo. Entonces todo es lo mismo que integral entre 1 y 1 medio de e a la u de u y todo negativo. Entonces ahora simplemente lo hacemos el cálculo, sabemos que la integral de eso es e a la u, todo esto menos, y tenemos que evaluar entre 1 y 1 medio. Entonces hacemos el cálculo, sería e a la 1 medio menos e a la 1. Todo eso negativo, y entonces nos queda e a la 1 menos e a la 1 medio. Y ahí estaría nuestra respuesta, esta sería simplemente la respuesta. Y ahí vemos un cambio variable bastante simple. Vamos a hacer la siguiente, que también es un cambio variable, que es la e. La e es un poco más complicada, ya que nos combina un par de cosas. Nos pide la integral entre 1 y 2 de x f de x al cuadrado de x. Voy a acercar un poco más para no pasarlo más chico y que se note más el largo. Nos pide la integral entre 1 y 2 de x f de x al cuadrado de x si f es continua, y a la vez la integral entre 1 y 4 de f de x es igual a 7. ¿Qué nos dicen acá? Nos están diciendo implícitamente que buscamos alguna forma de reemplazar x tal que nuestros nuevos intervalos nos queden entre 1 y 4 para poder hacer la parte de nuestro f de x. Entonces, calculamos. Acá como nos dan ese tip, sabemos entonces rápidamente que tienen que ser algo con algún cuadrado porque nuestro anterior código de integración era 2 y 1. Entonces, como tenemos que un cuadrado, para pasarlo fácilmente a u, hacemos u igual a x cuadrado. X cuadrado. Entonces, nuestro du sería 2x, y si mapeamos nuestras nuevas cuotas de integración, si evaluamos, entonces pasarían a ser 4 y 1. Justo lo que necesitábamos. Por lo tanto, ahora simplemente hacemos el reemplazo, nos queda que integral entre 1 y 2 de x f de x al cuadrado de x es lo mismo que 1 medio, ahí sacamos el 1 medio por este 2, para hacer el reemplazo por esta x, integral entre 1 y 4 de f de u de u. Sabemos que esto es igual a 7, y por lo tanto nuestro resultado nos queda 7 medios.
Y terminamos con la parte de integrales. O sea, no terminamos con la integrales, sino que terminamos con la pregunta particular, donde es pregunta importante integral. Y eso más o menos son los cambios de los cambios de variable, como que hay que ver, como sacarlo más o menos de forma intuitiva. Idealmente se pueden hacer un par de ejercicios del libro que les recomendé, porque ella más o menos nos está mecanizando con qué tipo de cambios hay que hacer, con qué tipo de cambios hay que ir haciendo en cada pregunta. La siguiente, SAR, una región plana delimitada por las parábolas, y es igual a x cuadrado, y la segunda, y es igual a 2x menos x cuadrado. Ya. Ahí está el dibujo, si es que lo quieren ver en la guía. En particular, el ejercicio del libro que tiene esto no tiene el dibujo, así igual uno tiene que dejarle y buscar el punto de intersección. Pero eso era bastante simple, simplemente uno escribía x al cuadrado es igual a 2x menos x al cuadrado, y nos queda 2x al cuadrado es igual a 2x, x al cuadrado menos x es igual a 0, nos quedan entonces las dos soluciones x menos 1 es igual a 0, y por lo tanto x es 0 y x es 1. Las dos soluciones que básicamente serían los dos puntos donde se intersectan estas dos funciones y por lo tanto donde se define la región. Entonces la región es una región que se comprende por 0,1. Ya. Entonces ahora simplemente sabemos que si tenemos dos funciones, el área entre dos funciones f1, f2 es equivalente al valor absoluto de la integral de f1 menos la integral de f2. Así que simplemente hacemos ese cálculo. Tenemos entonces que nuestra área va a ser la integral entre 0 y 1, nuestras cotas que ya definimos de la región, de x cuadrado menos, todo esto bajo valor absoluto, la integral entre 0 y 1 de 2x menos x cuadrado, todo esto respecto de x. Ahora, como está bajo la misma forma de integración, simplemente lo podemos pasar hacia adentro, y nos queda la integral, el valor absoluto de la integral entre 0 y 1, de x cuadrado, de 2x, no, de x cuadrado menos 2x. Pasamos por el signo negativo de acá. Todo esto respecto a x de nuevo. Y ahora simplemente integramos. Y nos queda x cuadrado partido en 3 menos x al cuadrado, porque tenemos el 2 que se nos va al tiro. Y entonces todo esto entre 0 y 1. Y nos queda entonces 1 partido en 3 menos 1, menos 0 al final, que sería la parte de la derecha. Y entonces nos queda menos 2 tercios, que creo era básicamente la solución. A ver si estamos bien. No eran 2 tercios, eran 2. ¿Por qué me dieron 2 tercios? Eh, no sé qué onda. Ah, ya, ya. Se me olvidó el valor absoluto. Entonces nos da en 1, que sería el valor absoluto, de 1 tercio menos 1, y todo esto menos el valor absoluto de 0 tercios menos 0, y esto nos queda entonces, a ver si estoy bien, siento que me faltó un 2, acá está el 2, no lo había conservado. Sí, porque al final estoy sumando este x con este x, disculpa, no le he puesto. Ya, ojalá no se me les pase, ¿no? Ya, entonces esto nos da entonces el valor absoluto de 1 tercio negativo, que es 1 tercio. Y ahí ya tenemos el resultado para esta pregunta, para esta área.
de la región que se da en el dibujo de la guía. Ojalá si están viendo la guía me estén haciendo esto también. Y 5, por último, calcule f' si f se define de la forma que es igual a la integral. Este ejercicio ya un poco más denso, más que nada porque puede asustar desde un principio si es que alguien la ve. Tiene hartas formas feas dentro. Arco tangente, desde el sexto, que ya algo se está poniendo muy feo. 1 más seno cuadrado de t y todo esto de t. A de i y sería. Bastante feo. Vemos primero, todo esto, toda esa integral de adentro es una función de i. Vamos a llamarla g de i. Entonces, si eso es nuestra g de i, todo lo que hay adentro, entonces f de x reescrita sería la integral entre 0 y x cuadrado de, de g de i, ¿es correcto? Y esto respecto a y después. Ya. Del teorema fundamental del cálculo, tenemos que f' es igual a g evaluada en x cuadrado menos g evaluada en 0. ¿De dónde sale esto? De básicamente la definición clara del teorema de valor teorema fundamental del cálculo, mejor dicho, que si tenemos un f' igual a la integral, un f, mejor dicho, igual a la integral de un f' entre a y b, tenemos entonces que f es igual a f' evaluado en a, y no, tenemos que la derivada de f, que acá dentro le ponemos cualquier f arbitrario, para que no se confundan las letras, es igual a f de b menos f de a. Entonces, esto nos da, como era g de x, lo calculamos, 2x integral de 0 a x cuadrado de arc tangente de t a la 6 partido en 1 más seno cuadrado de t de t. Y eso. Como el objetivo de esta pregunta es el teorema fundamental del cálculo, no calcular una integral tan fea, lo dejamos expresando. Jamás le van a preguntar algo así porque básicamente tendré que estar toda la hora de la prueba resolviendo una integral a las así es fea. Así que, ¿qué rescatar de este ejercicio? Que si tienen una fórmula, una FDT, una función que se tiene que calcular la derivada y es igual a una integral, que traten de escribirlo dentro como una función en función de algo y después simplemente aplican el teorema fundamental del cálculo como se debe. No sé cuánto rato yo llevo grabando, la verdad, así que yo creo que lo mejor hasta acá. No sé qué hora comencé. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Espero que le haya agregado este reforzamiento. No estuvo muy denso, no puedo buscar mucho ejercicio durante el tiempo. Así que cualquier duda que tengan sobre ejercicios que se vayan encontrando, siéntanse libres de mandar un mail al mail que dejé ahí o cualquier otro ejercicio que tengan también dudas similares. El PDF, como digo, está hasta ahí. Voy a pedir que también suene el libro 800 integrales. Lo encarezco mucho, ojalá que lo resuelvan o empiecen a resolverlo, porque no creo que alcancen de acá al sábado cuando tienen la interrogación. Así que éxito en la prueba y espero que les haya gustado mucho esta cuestión, este reforzamiento. Porque el feedback se aprecia y, como le digo, mi correo queda más que a disposición de ustedes si quieren hacer cualquier pregunta. Así que sin nada más que agregar, me despido.